Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda del día sábado. Hoy tenemos un tema importantísimo. No es nuestros temas habituales del Evangelio, aun cuando también se trata en el Evangelio, claro que sí, en todos los libros de Kardec se trata el tema de las influencias espirituales. Entonces se llama Elementos de un programa de autodesobsesión por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena. ¿Quién es Álvaro Vélez? Álvaro Vélez Pareja es técnico de rayos X, jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente director del Departamento Mediúnico de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental, TCI, por diversas redes sociales. Y para iniciar nuestra tarea del día de hoy, le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués desde Santa Marta, de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija la elevación de pensamiento. Buenas tardes, Nancy. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Elevemos nuestro pensamiento, uniendo nuestros corazones a través del amor, para agradecerle al Todopoderoso por la oportunidad que nos ha brindado nuevamente de estar reunidos por estos medios de las redes sociales para seguir adquiriendo conocimientos, desarrollando nuestra inteligencia con todas estas lecciones de vida que nos ayudan a plasmar parámetros seguros en el camino de la evolución. Gracias por la presencia de Jesús en esta casa virtual, en nuestros hogares y en todos los lugares donde Él nos invita para que como hermanos sigamos unidos, perseverando en el conocimiento, en la caridad, en la fraternidad. Gracias también por sus mensajeros divinos que nos sustentan en este camino, para lo cual pedimos al amigo maestro para que sustenten en esta tarde al hermano Álvaro Vélez en su exposición, para que todos sus conocimientos que va a transmitir sean aprovechados por nuestra espiritualidad y ponerlos en prácticas en nuestra vida diaria. Que la luz de Jesús, que el amor, su armonía, su paz, su presencia permanezcan en nosotros, en esta casa virtual, en las casas físicas de todas las congregaciones, por siempre, Señor, que así sea. Gracias, Nancy. Y Álvaro Vélez, gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias. Feliz tarde para todos. Una cordial bienvenida a todos los asistentes, a los que están por vía virtual, los que están presencial en la institución Fusenda y aquellos que van a ver el programa en diferido por YouTube. Elementos de un programa de autodesobsesión, un título un poco extraño, ante todo la palabra autodesobsesión. ¿Cómo así que autodesobsesión? Normalmente vamos a recordar un poquito algunos de los principios para buscar la hilación, ahora que se está hablando mucho de la nueva red social Hilos, que sería esa hilación con respecto a la obsesión. Ya sabemos que dentro del campo de la doctrina espírita, obsesión significa influencia perturbadora y persistente de un espíritu inferior sobre otro, generalmente de un desencarnado sobre un encarnado, pero también puede haber influencia obsesiva, perturbadora, persistente y negativa entre dos espíritus, dos o más espíritus. En el mundo espiritual se dan persecuciones por enemigos espirituales. Bastante fuerte esa actividad negativa en el mundo espiritual, esas luchas, esas enemistades, rivalidades, odios y persecuciones.
Igualmente puede haber obsesión acá en el plano material de una persona dominando a otra. Eso se ve mucho en el campo de las amistades, en el campo de los niños, los adolescentes, los jóvenes, las uniones pasionales, el vicio y todo esto. También puede haber influencia obsesiva de un encarnado sobre un desencarnado, aquellos familiares que acaban de desencarnar, y es tanto el apego y el desespero y el luto de los que quedan en la tierra que le hacen una imantación, una retención fluídica, una retención mental, digamos, un poco enfermiza, porque no dejan partir al que ha desencarnado y lo retienen en el lugar. Eso es una forma de retención amorosa, en otros casos es retención pasional, y es una de las formas de obsesión. Cuando una persona tiene obsesión, ya sea que es perseguido, asediado por uno o varios espíritus, seres humanos que están en el mundo espiritual, digamos que la persona puede tener la opción de acudir a un centro espírita y allí recibir, a través de una atención fraternal, una orientación, ver si realmente lo que tiene es una obsesión o tiene un problema de salud, o un problema de alimentación, de psicológico o psiquiátrico. Digamos que es un poco difícil de determinar esto, pero normalmente en estos casos pueden haber influencias obsesivas. Entonces, la persona es remitida inmediatamente a un programa de desobsesión en el centro espírita, en donde a través de las charlas, a través de las conferencias, de los adoctrinamientos, la fluidoterapia y también en el diálogo con las entidades desencarnadas en las reuniones de desobsesión, que es realizada por un equipo mediúnico especializado, bien estructurado, bien conformado y bien dirigido. Dialogan con esos obsesores y los convencen, ven el motivo por el cual está ejerciendo la obsesión, los adoctrinan, los orientan, los esclarecen, y a través del diálogo, pues ellos van cambiando de actitud y pueden ser ayudados por sus mentores espirituales en el mundo espiritual, los trasladan a instituciones en donde ellos pueden seguir su camino de progreso. No es el finalidad única y exclusiva de alejarlos, de apartar los malos espíritus, como la gente piensa o dice, o expulsarlos, sino de seres humanos que estando en el mundo espiritual todavía guardan resentimientos por aquello que el mismo obsesado les hizo en una reencarnación anterior. Hay un proceso de venganza, de odio, de apegos, etcétera, las diversas causas de la obsesión. Entonces, es una tarea muy hermosa, de mucho sacrificio, una tarea de amor, en donde a través de todos estos métodos que se dan en el centro espírita, bien estructurado y bien organizado, no es recomendable que centros espíritas nuevos, pequeños, se comprometan con la tarea de desobsesión sin tener una verdadera y muy buena estructuración de un director o directora de sesiones, un buen equipo de mediums, un buen equipo de auxiliares, para que puedan realizar con éxito esta actividad. Pero podríamos decir que, ¿cómo podríamos encontrar la respuesta para aquellas personas que no son espíritas, que ni siquiera tienen un centro espírita a la mano, que no quieren saber incluso de espiritismo ni de centro espírita? No les llama la atención, tienen una religión, etcétera. ¿O qué sería del resto de la humanidad que no tiene el acceso a un centro espírita en donde además se hagan desobsesiones y se puedan, digamos, ayudar a alejar estas influencias? Y se puede decir que gran parte de la humanidad padece hoy en día una obsesión oculta, una obsesión no determinada, no identificada. Los síntomas pasan desapercibidos. Y esto, de paso, hay que decir que los desórdenes morales, sociales y políticos
y espirituales que están pasando la humanidad hoy en día obedecen a que hay una acción de muchos espíritus inferiores, necesitados, perturbadores sobre la humanidad en una forma de obsesión oculta o subyugación moral, cuando no es subyugación directa, ¿no? Una subyugación moral que a veces pasa desapercibida, haciendo que la persona caiga en los vicios, en las desviaciones, en los excesos y demás situaciones escabrosas que se están viendo en una forma alarmante en la población del planeta Tierra, mundo de expiación y prueba, en pleno proceso de transición planetaria hacia mundo de regeneración, proceso que aún se demora, pero que se está pasando por esta crisis actual, que viene pues evolucionando esta crisis de siglos pasados, hasta que está haciendo crisis en el momento actual, en esta década que estamos viviendo. Entonces, hemos entresacado de la codificación y de otras obras espíritas algunos elementos que le pueden servir a cualquier persona que de pronto no tenga la posibilidad de ir a un centro espírita, que no pueda recibir un pase, que los obsesores no puedan ser traídos mediúnicamente para dialogar con ellos. ¿Qué sería del resto de la humanidad? Dios y el mundo espiritual superior no desamparan a nadie. Y la persona puede tener ciertos elementos, ciertos recursos que vamos a verlos, algunos, no todos, y de pronto algunos recursos que no se nos han ocurrido o que no están dentro de la doctrina espírita. También hay que aclarar que las personas que pertenecen a una religión, a una iglesia, a una creencia o son ateos, de pronto pueden acercarse a sus respectivas instituciones religiosas o espiritualistas o místicas también, en donde hay maestros, líderes, pastores, sacerdotes, orientadores, digamos que instructores que pueden, desde su punto de vista, aplicar ciertas ayudas a una persona que tiene perturbaciones espirituales, aunque le den otros nombres y otros enfoques. Pero vamos a mirar aquí qué podemos hacer cuando sabemos que tenemos una influencia obsesiva, que ninguno está exceso de padecerla, obsesión simple, subyugación, fascinación, obsesión oculta, etc. Para poder por uno mismo superar o intentar superar esas situaciones. Entonces vamos a empezar con las recomendaciones. Primero, la persona tiene que concientizarse. Digamos que vamos a enfocarlo en el sentido de que la persona ya tenga algunos conceptos espíritas, ¿no? O si no los tiene, por lo menos concientizarse y aceptar de que existe un proceso obsesivo. Porque cuando la persona niega que tiene una perturbación espiritual y se lo atribuye a otras causas, las molestias, los obstáculos, las perturbaciones que tiene, difícilmente va a emprender un mecanismo de superación de estas situaciones. Entonces, cuando tengamos la idea, la sospecha, los síntomas, los indicios, las señales de que de pronto haya a nuestro alrededor alguna influencia obsesiva, entonces debemos buscar la forma de aceptar de que existe ese proceso, no negarlo, ser conscientes de que este proceso existe y que eso nos va a ayudar con los siguientes pasos, buscar este razonamiento de que sí, estoy sintiendo una influencia obsesiva y hay personas que la sienten muy claramente a través de sueños, de perturbaciones, erizamientos, pesadillas, voces, visiones desagradables y ciertos sucesos que pueden sucederle, ¿no? En la vida cotidiana que se salen como que de lo normal, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la concientización de que existen unas influencias espirituales y que hay que atenderlas. Pero ¿cómo hacemos si no vamos a una reunión de desobsesión?
Uno de los pasos es este, que tampoco es fácil, que es el conocimiento de sí mismo, porque en últimas, autodesobsesión va a significar reforma íntima. Entonces, el conocimiento de sí mismo nos va a indicar cómo estamos, así como se ha dicho a la saciedad en todas estas conferencias, de que el conocimiento de sí mismo nos va a llevar a identificar y estudiar la causa de la obsesión en nosotros. Si nosotros no meditamos, si nosotros no nos interiorizamos, no nos examinamos, no vamos a poder identificar en nosotros mismos cuáles pueden ser esas causas, esos puntos de contacto mental y vibratorio que espíritus de esta naturaleza perturbadoras pueden estar ejerciendo sobre nosotros, porque estos procesos se dan a través de la sintonía, a través de las leyes de la afinidad, y se dan las conexiones, podríamos decir, bioenergéticas, de tipo mental también, energética, en los centros de fuerza, en ciertos órganos, más que todo en el cerebro, la epífisis, la hipófisis, el bulbo raquídeo, la médula espinal, etcétera, en donde los espíritus obsesores pueden establecer ciertas conexiones energéticas imperceptibles al principio, pero que después pueden acentuarse. Entonces, uno debe pensar, como dice la doctrina espírita, cuando hay obsesión, el obsesado lleva en sí mismo las causas preponderantes y marcadas que permiten esta conexión. Entonces, si nosotros somos portadores de esos mismos enchufes, de esos contactos, de esas conexiones, pero no las examinamos, no sabemos cuál es, no podemos proceder a un automejoramiento, una autosuperación. Entonces, va a significar, en términos generales, una reforma íntima, un proceso de moralización, un proceso de transformación y de crecimiento moral que todos debemos emprender, tengamos obsesión o no, en la vida diaria. Muchas doctrinas, muchas creencias nos invitan al crecimiento moral y espiritual. Entonces, si nosotros estamos sintiendo unas influencias perturbadoras y no tenemos a la mano una ayuda espírita u una ayuda de una comunidad religiosa o espiritualista, sí podemos hacer un trabajo de moralización y de transformación, porque solamente así vamos a subir nuestro nivel vibratorio. Cuando los obsesores establecen, digamos, contacto con nosotros a través de las energías, es porque hay una sintonía, hay una identificación, es porque estamos vibrando en un determinado nivel, en una cierta franja vibratoria que no está en buenas condiciones y que se asimila a la vibración que emiten estos hermanos desencarnados. Pero si nosotros empezamos a subir nuestro nivel vibratorio, que se va dando automáticamente con la moralización, con la reforma íntima y la transformación y crecimiento espiritual, es como cuando estamos sintonizadas con una determinada emisora y no nos gusta, y podemos buscar emisoras de una frecuencia más elevada. En cuanto empezamos a subir el nivel, vamos a ir sintonizando emisoras que vibran en una mayor frecuencia. Es un caso parecido o equivalente. Entonces, reformándonos, mejorándonos, y vamos a ver el mismo tema a lo largo de toda la exposición, nos vamos saliendo poco a poco del rango de conexión y de sintonía con estas franjas inferiores. Entonces, si existen estos procesos es porque nosotros tenemos esas causas en nosotros mismos, están arraigadas. Y la respuesta sencilla, la indicación más práctica es que tenemos que suprimir las causas de la obsesión. Y en general son los vicios, los defectos, las imperfecciones. Estos tres elementos que todos conocemos intuitivamente, sabemos a qué se refiere, lo hemos visto en otras enseñanzas, lo hemos visto dentro de la doctrina espírita.
Si tenemos vicios hay que dejarlos inmediatamente. Si tenemos defectos no los podemos dejar inmediatamente, pero sí los debemos ir trabajando. Y nuestras propias imperfecciones que hacen parte de nuestra naturaleza en la etapa actual en que nos encontramos, esto quiere decir que si no trabajamos estos puntos de contacto, aunque se alejen unos obsesores, supongamos que vamos a un centro espírita, pasamos por la atención fraterna, nos invitan a charlas de esclarecimiento, nos dan pases, fluidoterapia, y en otro grupo mediúnico se comunican los obsesores, los esclarecen, los orientan, los alejan, pues, digamos, los trasladan. Pero si nosotros seguimos con los mismos vicios, los mismos defectos y las mismas imperfecciones, que por cierto es una tarea de toda la vida y que no es fácil, como hemos visto en el curso de Reforma Íntima, entonces estarán viniendo otros del mismo nivel vibratorio. Es decir, si la persona es fumadora y está rodeado por unas influencias de espíritus que fueron fumadores en su última reencarnación, pero que en el mundo espiritual no encuentran cómo satisfacer ese vicio, ellos identifican que apegándose a una persona fumadora, le absorben las energías vitales y sienten un poco disminuido el placer o la sensación del acto de fumar. El hermano es citado a una reunión mediúnica, es llevado por su mentor. Allí escucha a un adoctrinador, un esclarecedor, comprende, se deja trasladar, lo llevan a una ciudad espiritual, a una colonia o un puesto de socorro en el mundo espiritual que existen, por supuesto. Pero nosotros seguimos acá fumando, entonces se van a acercar otros. Y aunque se vayan esos, vendrán otros y otros. Entonces, conclusión sencilla, lógica. Hasta que no suprimamos en nosotros mismos las causas de la obsesión, estaremos expuestos a seguir siendo víctimas de estas obsesiones, aunque provengan de otros hermanos desencarnados. Entonces, la renuncia absoluta al mal y permanencia en el bien, como encontramos en el Evangelio según el Espiritismo y en el libro de los Medios de Allan Kardec. Si la persona no renuncia al mal y no se encamina por el sendero del bien, por supuesto que es lo mismo. Va a estar siempre bajo el asedio y la envoltura mental y energética de espíritus que están en esas condiciones. Entonces, si la persona reconoce a través de esa introspección y a través del autoanálisis que está en una onda baja o inferior, permanece en el mal. Y si la persona no cambia de conducta, empieza a hacer su transformación en su forma de pensar, su vocabulario, forma de sentir, sus expresiones y su comportamiento. Y si lo cambia, está dando pasos firmes dentro del terreno del bien. Y por el contrario, va a traerse y a ganarse el acercamiento de buenos espíritus que siempre estarán disponibles y dispuestos, seres queridos del pasado también, que están esperando el momento en que nosotros empecemos a vibrar bien para venir a ayudarnos. Entonces, aunque aquí está en dos renglones en una sola frase, es una tarea de toda la vida. La renuncia absoluta al mal y permanencia en el bien son otros de los elementos y recursos para la autodesobsesión. Todos tenemos defectos y virtudes, pero nuestras virtudes están muy poco desarrolladas, nuestras virtudes están embrionarias. No está de más que nosotros, y es lícito que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras virtudes, así como sabemos cuáles son nuestros defectos, pues tampoco es una presunción reconocer que podemos tener unas ciertas cualidades y unas ciertas virtudes, pero que están poco desarrolladas. Entonces hay que ejercitarlas, practicarlas más, hacer un esfuerzo, porque es que en esta tarea la persona tiene que forzarse un poco, porque estamos en una zona de confort.
el de menor esfuerzo. Así como el menor esfuerzo físico nos atrae la comodidad, igualmente en el campo mental y afectivo buscamos un comodismo y no queremos salir de allí. Por lo tanto, quien desea realmente reformarse a sí mismo y ejercitar un proceso de autodesobsesión, pues entonces tiene que ver de qué manera podemos nosotros mejorar nuestras virtudes, perfeccionarlas, practicarlas, mostrarlas, ejercitarlas más, ¿no? No como una demostración ante los demás, sino como un trabajo íntimo que nosotros estamos realizando. Y el cuadro de las virtudes humanas, que dice que cultivarlas te hará bien, en esta lámina que está en internet, como el entusiasmo, el respeto, la firmeza, la lealtad, la alegría, el amor, la amabilidad, la obediencia, la bondad, la responsabilidad, la gratitud, la creatividad, el servicio, la moderación, el perdón, el desprendimiento, la tolerancia, seguridad en sí mismo, delicadeza, cortesía, valor, confianza, honradez, unidad, humildad. Todo esto va a servir dentro de este proceso de cultivo de las virtudes que hacen que nuestro radio mental, nuestra radio mental y nuestra radio sentimental suban su frecuencia y estaremos sintonizando con emisoras, o sea, seres del mundo espiritual más elevados, y quien no desea eso. También en este proceso, aunque no estemos yendo a un centro espírita o no recibamos una tarea de desobsesión, un servicio en la actividad de desobsesión, no está de más y es básico solicitar asistencia y ayuda de los espíritus superiores. ¿Cuáles son? Nuestro guía, nuestros protectores y nuestros seres queridos. Y otros mentores espirituales que se pueden unir, que se pueden vincular ante este plan o este proceso cuando ven y perciben claramente que nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, solicitar la asistencia de... Si estamos en un centro espírita, pero no hay una tarea de desobsesión, el estudio doctrinario va a ayudar bastante, porque a través del estudio de los libros de la codificación, además de los libros de la literatura mediúnica, psicografiada por Chico Javier, Divaldo Pereira Franco y otros, vamos a encontrar en todos esos mensajes de Juana de Ángeles, Emmanuel, André Luis, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros, una serie de pautas, una serie de enseñanzas que van alimentando nuestro intelecto, que van sensibilizando nuestro corazón. Entonces, el estudio doctrinario en la institución o personalizado, indudablemente va a contribuir porque estamos absorbiendo allí una serie de pautas y una serie de enseñanzas que de pronto no habíamos tenido en cuenta y que pueden contribuir y que van a tocar precisamente el tema del que estamos hablando, especialmente en ese libro científico de la doctrina espírita que se llama El Evangelio según el Espiritismo, es ciencia del alma. Aunque muchas veces lo veamos como un libro de carácter moral y algunos lo ven como un libro de carácter religioso, es un libro científico porque nos da las enseñanzas precisas para nosotros dar pasos de crecimiento espiritual. Entonces, el trabajo digno y edificante y el servicio al prójimo, estos dos elementos van unidos, porque cuando estamos en el ocio, las personas desempleadas, desocupadas y ociosas son más propensas a recibir influencias obsesivas o perturbadoras, porque la mente ociosa, las manos que no prestan servicio, etcétera, llaman la atención también de este tipo de espíritus. La persona empieza a pensar negativamente, puede caer en estados de nostalgia,
añoranza, tristeza, depresión, angustia, ansiedad, etcétera. Todos estos cuadros de la mente y del corazón emiten ciertas ondas, ciertas energías específicas que igualmente pueden ser identificadas claramente por los espíritus ociosos del mundo espiritual, que los hay muchos a nuestro alrededor. Entonces ellos identifican claramente esto. Nosotros no vemos las ondas mentales que emitimos, ni tampoco vemos las ondas mentales y sentimentales que emiten las demás personas, incluso las ondas de carácter pasional o sexual o viciosa. Ellos sí pueden identificarlas, las ven como energías concretas, las sienten y se sienten atraídos hacia nosotros. Pero la persona que trabaja, la persona que además de eso hace un trabajo edificante, porque otra cosa es trabajar en hacer actividades de trabajos no edificantes, de que los hay, la persona allí está emitiendo energías negativas. En el campo de los vicios, por ejemplo, de los delitos, planificar delitos, ser copartícipe, pertenecer a la delincuencia organizada, que las personas consideran que ese es mi trabajo, ese es su trabajo, pero es un trabajo perjudicial tanto para el individuo como para la sociedad. Entonces, si la persona está en un terreno delicado por su trabajo, entonces de alguna manera debe buscar meditar al respecto de qué tipo de trabajo hago yo y qué otro tipo de trabajo podría realizar, que me coloque en mejores situaciones morales. El servicio al prójimo, resulta que muchos de estos obsesores ven en nosotros lo que nosotros éramos antes. Casi no nos ven como somos ahora. Nos siguen viendo igual y piensan que seguimos siendo egoístas, egocéntricos y viciosos. Pero si los espíritus obsesores empiezan a ver que nosotros estamos prestando un servicio al prójimo, estamos cambiando, estamos siendo un ejemplo para ellos, estamos emitiendo otro tipo de energía que por cierto nos protege, ¿no? Porque la mejor protección que podemos tener no es una medallita, no es una estampita, ni es una aseguranza, es la propia vibración de nuestra conducta, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, que transforma nuestra aura a nuestro alrededor. Entonces, digamos que el trabajo edificante y el servicio al prójimo hace que nosotros empezamos a emitir buenas energías y o se alejan, no encuentran sintonía, pierden la paciencia, se dan cuenta que ya es tiempo perdido, que no van a lograr llevarnos por un mal camino, entonces eso está trabajando como una autodesobsesión. Indudablemente el cultivo de la oración, como decía un amigo que está en graves situaciones actuales, y que yo le decía, pero ora. Y entonces la persona rebelde dice, yo no voy a orar a Dios porque Dios sabe exactamente lo que a mí me está pasando. Yo no voy a orar. Dios se supone que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Digamos que todas las virtudes es ser absolutamente justo, sabio y misericordioso. ¿Cómo no va a saber yo en la situación que estoy por qué le tengo que decir? Pero la persona, aún teniendo ciertos conocimientos espirituales, está olvidando que cuando nosotros oramos, estamos emitiendo una vibración que puede ser recibida por altas esferas espirituales y atraer las ayudas a nuestro alrededor. Y la meditación diaria, que no nos cansamos de recomendar, nos va a servir tanto para conocernos a nosotros mismos como para quitar el pensamiento y ir encontrando esos puntos que requieren de mejoramiento, ¿no? Entonces, dentro de ese programa de autodesobsesión encontramos este elemento, este recurso importante de la oración y la meditación. Y otro muy importante, que en cierta forma ya lo hemos visto, que hay que mejorar nuestra conducta
mejorar nuestras costumbres, nuestros malos hábitos, superarlos, trabajar nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, todo eso es campo de sintonía para el bien o para el mal. Entonces, si tenemos malos hábitos, cultivar buenos hábitos. Si tenemos un mal vocabulario, por cierto que el mal vocabulario es una fuente de obsesión, porque es una vibración fuerte cuando, digamos, caemos en el chisme, en las habladurías, en la calumnia, en los insultos, las discusiones o la terminología baja, digamos. Ellos escuchan claramente y gustan de eso. Los espíritus que tuvieron esos o tienen esas mismas imperfecciones nos rodean y nos siguen incitando en una retroalimentación en el campo del mal vocabulario. Emociones, sentimientos y pensamientos, pues está de más hacer hincapié en que si no mejoramos estos campos, no vamos a encontrar buenas sintonías. Entonces, la vigilancia y el control de nuestros actos, palabras y actitudes. Y también podemos ver que esto va compaginado con el sondeo diario e íntimo de nuestro mundo interior. Entonces nosotros nos vamos volviendo como un buen hábito observadores y estudiosos de nuestro propio ser. A través de una vigilancia podemos identificar y controlar nuestros actos, palabras y actitudes observándonos, autoobservándonos, no de una forma obsesiva tampoco, porque esto no se puede volver un proceso autoobsesivo, como una idea fija de que tengo que vigilar continuamente mis actos, pero sí podemos observar en determinados momentos qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Las diversiones sanas, pues hoy en día el mundo está lleno de diversiones perturbadoras, viciosas, negativas, perjudiciales en todos los sentidos, perjudiciales al prójimo y a nosotros mismos y hasta a las especies inferiores, perjudicando a la especie animal, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, diversiones sobran, pero si estamos en un proceso de crecimiento espiritual debemos buscar las diversiones sanas y estas diversiones sanas van compaginadas con una mejor selección de compañía. Nosotros podemos tener amigos y podemos tener amigos de distintos tipos, de distintos niveles. Pero si estamos siendo víctimas de un proceso obsesivo, tenemos que seleccionar mejor las compañías, porque son precisamente las compañías las que nos pueden arrastrar hacia un campo o hacia otro. En este caso son las compañías encarnadas que se sintonizan con las compañías desencarnadas. Y si queremos mejorar este campo, pues la lógica indica que tenemos que mejorar la selección de nuestras compañías, aunque de pronto tengamos amigos que andan por malos pasos, pero no vamos a andar frecuentándolos y andando todo el tiempo con ellos, porque ellos también tienen sus obsesores de los cuales podemos recibir influencias. Ejercitación, desarrollo y fortalecimiento de la voluntad es clave para la reforma íntima. Si la persona no desarrolla un firme propósito y una concientización y una tenacidad de mejorarse, no lo va a lograr. Y la imagen indica que tenemos que hacer un gran esfuerzo, más de lo normal, sin que se vuelva esto perturbador por sí, para ejercer estos cambios, este hábito del autoanálisis y del automejoramiento, desarrollando la voluntad que la podemos tener descuidada. Buena ejemplificación ante los obsesores y mostrar evidencias de cambio. Cuando cambiamos, ellos lo ven, ellos lo sienten, como ya dijimos, y o no van a encontrar acceso o van a empezar a
reflexionar viendo que estamos mejorando, van a bajar la guardia, como se dice, y van a buscar su propio camino de mejoramiento. Vigilancia, sondeo y examen constante del mundo íntimo. Como habíamos dicho, que esto no se vuelva también una propia obsesión, sino que en ciertos momentos hace como un alto, ¿no? Así como observamos, vigilamos a los demás, somos expertos en escanear al prójimo de pies a cabeza. ¿Por qué no hacerlo con nosotros? Ver cómo está nuestro mundo íntimo, examinarnos, cómo está mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, mi estado interior. Es un hábito muy saludable que se ayuda a través de la oración y la meditación. Ayuno y oración. Orad y vigilad. Y aquellas frases de guía, el guía, modelo y conductor de nuestra humanidad, Jesús de Nazaret. Todas esas frases que quedaron allí como lapidarias, que a veces las repetimos sin meditar profundamente, que ante esos espíritus el ayuno y la oración. El ayuno no es dejar de desayunar, respetamos a los que creen que eso es así, ¿no? Y de pronto les sirve para la salud, pero ayunar del mal, dejar de consumir el mal y la criminalidad y los vicios, es allí donde está el verdadero ayuno. Y desayunar, que es importante desayunar para sostener este cuerpo, que es el vehículo del alma. Y la recomendación de Kardec a través del trabajo, solidaridad y tolerancia. Palabras muy complejas. Hay un eco. Trabajo, solidaridad y tolerancia, que es la recomendación de Kardec para que nosotros ascendamos en la escala evolutiva, en la escala espiritual. Y evangelio vivo y actuante. Es saludable hacer el evangelio, el estudio y comentario del evangelio en el hogar. Pero el evangelio a la vez se debe convertir en algo vivencial. No que nos volvamos hacedores y lectores del evangelio, pero no lo practicamos, porque entonces caemos en el campo fanático y dogmático. El evangelio es considerado desde el mundo espiritual noble tratado de higiene mental prescrito por la doctrina espírita, para que nosotros higienicemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta y todo nuestro ser. Todos estos elementos en estas 24 láminas son elementos que podemos aprovechar para iniciar un proceso de autodesobsesión, como hemos visto, y a la vez son prácticas saludables para nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra evolución integral. Concluimos así la exposición de hoy. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Espero que se haya escuchado bien. Muy bien, Álvaro, por este compendio de estos elementos de autodesobsesión. Hay una charla de Carlos Campetti que es autoobsesión, esta es autodesobsesión. Es decir, para hacer un poquito de diferenciación, autoobsesión es aquella que nosotros mismos, pues, tenemos unas ideas fijas nosotros mismos y de pronto atraemos otras mentalidades, pero todo parte de nosotros mismos. Pero la autodesobsesión es ya un tema de otras inteligencias, ¿no? De otras inteligencias que ya están imantadas, que ya están interfiriendo en nuestro comportamiento, y es todo lo que tú nos has planteado hoy.
Sí, aunque también podría ser una autodesobsesión de una autoobsesión, o sea, cambiando nuestro mecanismo mental y emocional, pues sí, tampoco tenemos que llegar a la desobsesión externa, digamos, sino que nuestra propia autodesobsesión se exactamente. convierte en un juego de palabras, pero Sí, realmente que muchas veces parte de nosotros mismos esa perturbación. sí, porque autoobsesión en términos sencillos quiere decir ideas fijas que nosotros mismos alimentamos día tras día, la misma idea recurrente que termina marcando nuestra conducta y nuestros pensamientos. Es como un círculo vicioso, una monoidea, como dicen algunos autores, en un punto específico que generalmente es negativo. Entonces, allí normalmente se puede decir que no hay una influencia de un espíritu desencarnado sobre nosotros, sino somos ideas fijas creadas, fantasmas, entre comillas, creados por nosotros mismos, pero que a su vez la autoobsesión puede estar reforzada por obsesión de desencarnados. Un tema complejo, pero hemos tratado de buscar o presentar un resumen de qué tipo de ayuda podemos nosotros hacer hacia nosotros mismos cuando sintamos estas influencias espirituales. Y la idea de esta charla es, sin tener en cuenta las ayudas externas que podemos tener en los centros espíritas, Sí, en los centros psicológicos, psiquiátricos, en fin. O sea, por eso autodesobsesión, o sea, la que parte de nosotros mismos, ¿no? así Con es. cuando si se hacen las ayudas externas, pues sabemos que es mucho más fructífero los resultados. Sí, mucho mejor. Y por no se utiliza la palabra suerte, ¿no? Pero tenemos la fortuna de conocer la doctrina espírita que nos habla claramente de todos estos temas que ninguna religión y ninguna otra doctrina espiritualista profundiza y desmenuza, y nos habla claramente como la doctrina espírita, y que además podemos encontrar, aunque son contados, centros espíritas en donde podemos recibir la ayuda desobsesiva específica, ¿no? Y si no hay desobsesión, pues tampoco quiere decir que no se puedan lograr las ayudas, porque vamos al centro espírita, escuchamos las charlas. Durante las charlas y las conferencias hay médicos y pasistas del mundo espiritual haciendo tratamientos, inclusive desobsesivos, desligando entidades, haciendo limpieza de centros de fuerza, limpieza del aura, etcétera, ayudando a esos obsesores. Después vamos a recibir pases. Allí también el mundo espiritual sabe qué hacer ante cada caso, ¿no? Y si nos vinculamos a la institución, pues vamos a contar pues con una mayor ayuda. Bueno, Enrique Benedetti tiene el micrófono abierto. No sé si Enrique quiere preguntar algo. Sí, gracias, profesor Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo siguiente, la persona que se va a suicidar viene manejando esa idea desde hace rato y va y mira el sitio y todo eso. Entonces, podríamos decir que en ese momento está pasando por una autoobsesión, como decía ahorita Abel. Entonces, a esa persona lo que hay es que trabajarlo con precisamente con la autodesobsesión, con todos los pasos que usted nos ha brindado esta tarde en la charla, ¿cierto? En términos generales sí, pero en este caso que has planteado es muy difícil que la misma persona que ya tiene las ideas suicidas, que ha planificado su suicidio, es muy difícil que la persona se le vayan a dar todas estas normas para una autodesobsesión y ni siquiera utilizar ese término, sino más bien es acercarnos a la persona y darle todas las orientaciones y todas las ayudas
que estén a nuestro alcance. Pero las personas que tienen la autoobsesión o la idea fija del suicidio, normalmente está acompañada también por espíritus vengativos que vienen trabajando esta idea desde la infancia o desde la adolescencia. No es tan fácil, ¿no? Y entonces, si conocemos una persona en este estado, no le hablemos de autodesobsesión. Aquí te vamos a dar estas normas para que te quites tu autoobsesión, ¿no? Sino en términos normales de recomendaciones, consejos y orientaciones y apoyarlo en todo lo que se pueda. Y si lo podemos remitir a un centro activitante, sería mejor. Exactamente. Ok, gracias. Bueno, Nancy. Ok, Álvaro, tengo una pregunta que normalmente esta situación me ha sucedido varias veces, a ver si son cosas mías o qué. Álvaro, perfectamente, como usted dice, a veces uno sabe cuándo está la obsesión, es una idea fija, ¿verdad? Que puede producir un desencarnado sobre nosotros y que uno determina, uno identifica que realmente hay una obsesión. Entonces, a veces no es suficiente que uno se siente a hacer una oración por este hermano o por la hermana que nos están perturbando por la mente, que no nos dejan en paz. Sigue la perturbación aún haciendo la oración hasta cuando no cojo el evangelio y hago un evangelio en nombre del obsesor, no dejan de perturbar. Sí se da ese caso, ¿verdad? Sí, se puede dar. Además que hay distintos tipos de obsesores, ¿no? Porque la oración no es un acto milagroso. La oración va a necesitar de un tiempo y la mejor oración es el servicio al prójimo, la práctica del bien y el cumplimiento de los deberes. Ahí está en el Evangelio según el Espiritismo. La mejor de las oraciones es la práctica del bien, el servicio al prójimo y el cumplimiento de los deberes. Porque es una oración que no es expresada en palabras, pero sí en actos. Si la persona toma el Evangelio según el Espiritismo, lo abre y hace un evangelio, de pronto un solo evangelio no va a servir, pero sí todo el conjunto de actividades positivas terminan repercutiendo en ese hermano desencarnado. A veces sí resulta que tomé el evangelio, hice una oración, hice una lectura, hice un esclarecimiento y concluí con otra oración. Eso llega a los alrededores y los obsesores o las compañías espirituales pueden beneficiarse de esa vibración y de ese evangelio que se hace en el hogar, ¿no? Pero también va a depender del tipo de obsesión y el tipo de entidades que están causando la obsesión, porque hay unos que son muy tenaces y no van a conmoverse con un solo evangelio. Se van a conmover con el tiempo y con una serie de procesos de mejoramiento integral, lo cual es difícil, pero hay que trabajar en este campo. Ok, gracias, Álvaro. A la orden. ¿Alguien más? Luis Santana. Sí, señor, buenas tardes a todos. Álvaro. Buenas tardes. Bueno, la palabra obsesión tiene en esta charla varias opciones. Obsesión es cuando uno está obsesado de algún hermano y uno no se da cuenta. Auto-obsesión es cuando uno mismo está obsesado sin que a nadie intervenga. Y autodesobsesión es cuando uno entiende que está obsesado y lucha por desobsesión, por quitarse esa obsesión de encima. Así Entonces, son tres cosas totalmente diferentes. Así es. Y en estados totalmente diferentes. El obsesado no entiende de que está obsesado, no cree inclusive a veces en eso. Y es sometido a una serie de vejámenes sin que él mismo se dé cuenta y aceptándolo sin ningún problema. Entonces nosotros, en este caso, cuando viene la auto-obsesión, que estamos nosotros mismos obsesados por cualquier cosa, nosotros mismos nos obsesamos,
era una cosa también difícil de convencerlo de que no está actuando bien y que está tomando las cosas muy a fondo y que por eso tiene problemas de cualquier índole, de un resfriado, de una enfermedad, de cualquier índole, es que se produce directamente del enfermo. Y viene la autodesobsesión, que cuando el enfermo sabe que está obsesado y lucha y busca ayuda para quitarse de encima de esa obsesión. ¿Es así o no es así, Álvaro? Sí, sí. Esa es Esa es la idea central del tema. claro, para que nosotros podamos evaluar cada uno las situaciones diferentes, porque como a veces se nos consulta en la atención fraterna o en un momento determinado, tenemos que ser claros en esas 3 o 4 aspectos en que uno puede caer con respecto a la obsesión. Gracias, Álvaro. Bueno, Gracias, a ver. gracias. Y lo que dijo Nancy también me da pie para aclarar que las ideas fijas entonces tienen dos orígenes. Hay ideas fijas propias generadas por uno mismo y hay ideas fijas inducidas por espíritus desencarnados. Entonces, las ideas fijas tienen los dos orígenes. José. Hola, Buenas noches. Es solo un comentario, señor Álvaro. Yo recuerdo en los primeros años cuando a veces no entendía muy bien lo que estudiaba en el libro de los espíritus. El director del centro espírita donde acudía hacía una aclaración que era que no era correcto usar el término autoobsesión porque no concordaba, digamos, el vocabulario no concordaba, y él nos explicaba, la idea de la obsesión es la acción perniciosa, dañina de un espíritu sobre otro, que entonces, como que en ese sentido no se ajustaba decir autoobsesión. Sin embargo, a mí nunca, es decir, yo entendía ese razonamiento, mas no concordaba, porque pues todos de alguna manera u otra hemos pasado por una autoobsesión. En la adolescencia, por decir algo, con la música, con alguna manera de vestir, y fácil lo superamos. Entonces, sí, a veces hay como que estos matices de vocabulario. Sí, sí. Sí, ese era mi comentario. Exactamente, sí. En cierta forma tiene razón en el sentido de que la palabra no corresponde exactamente con precisión a lo que se entiende en la doctrina espírita por obsesión, que es la acción pertinaz, perjudicial y negativa que ejerce un espíritu inferior sobre una persona. Entonces, cuando se trata de sí mismo, no hay otro espíritu perturbando. Se acepta es en el sentido de una idea fija que uno mismo alimenta, y a la luz del vocabulario normal, cuando obsesión es idea fija. La gente normalmente a la palabra obsesión no le atribuye acciones de espíritus desencarnados. Obsesión, idea fija. Entonces, al su comentario, sí y no. Sí, en el sentido estricto, no hay una persona, no son dos espíritus, no hay un espíritu externo influenciando. En el sentido un poco más dilatado, digamos, más tolerante, es una idea fija que uno mismo genera y alimenta día tras día y que generalmente es negativa. Entonces, ante esa observación, como decían los de la época escolástica, sí y no. Bueno, concluimos por hoy. Sí, muchas gracias y ciérranos por favor con una elevación de pensamiento. Bueno, muy bien.